Saludos a todos, soy Rebecca, su narradora. La narrativa de hoy es una que creo que muchos de ustedes pueden relacionar, particularmente en lo que respecta a mis experiencias con mi suegra, Emma. Ella es del tipo que prospera en el control y a menudo ignora los límites que mi esposo, Anthony, y yo hemos establecido, a pesar de nuestras repetidas advertencias. Continúa sobrepasando esos límites, lamentablemente. No hemos sido los mejores en hacer cumplir estas reglas, lo que ha permitido que Emma impacte significativamente nuestras vidas durante bastante tiempo. No es que sea abiertamente irrespetuosa o hostil hacia mí, pero ciertamente tiene sus maneras de dejar claro que no le caigo bien. A menudo critica mis elecciones de moda y, curiosamente, no duda en dirigir comentarios similares hacia su propio hijo. La lista de sus acciones no solicitadas es extensa, pero un incidente particularmente memorable fue nuestra boda. Emma se tomó la libertad de alterar todo, desde nuestras flores hasta el pastel y la decoración, aunque logramos evitar que cambiara el lugar. No tuvimos más opción que aceptar sus decisiones sobre todo lo demás o enfrentar pérdidas financieras. Incluso cuando la confrontamos, mantenía que su gusto era superior al nuestro, a pesar de su preferencia por lo lujoso. Su consideración por nuestras decisiones era sorprendentemente mínima, lo cual fue tanto insultante como frustrante. Anthony, por su parte, encontró difícil confrontar a su madre. Cortar lazos con ella no era una opción que contemplara, así que hice lo mejor que pude para ignorar sus intromisiones. Las cosas permanecieron relativamente pacíficas hasta que Emma descubrió una nueva manera de imponer sus opiniones sobre nosotros. Después de años de trabajo duro y ahorro, Anthony y yo finalmente compramos la casa de nuestros sueños. Era todo lo que habíamos esperado, y me tomé mucho tiempo para decorarla y expresar nuestros estilos únicos. Sin embargo, la respuesta de Emma al visitarnos fue todo menos positiva. Criticó nuestras elecciones, afirmando que nuestra decoración era barata y carecía de gusto. Insistió en que debíamos haberla consultado, pero mantuvimos nuestra posición, dejando claro que estábamos contentos con nuestro hogar tal como estaba. A pesar de sus ofertas para rediseñar nuestro espacio de acuerdo a sus preferencias, nos mantuvimos firmes. Nuestro hogar era una representación de nosotros, no de ella, y teníamos la intención de mantenerlo así. Al compartir esta experiencia, espero no solo desahogar mis frustraciones, sino también conectar con aquellos que pueden enfrentar problemas similares. Esto sirve como un recordatorio de que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos determinar nuestras respuestas y aferrarnos a lo que más importa para nosotros. Nunca aprecié lo insistente que era Emma al exigir cambios basados en sus opiniones. Sin embargo, esta vez, Anthony y yo estábamos decididos a evitar que interfiriera, a pesar de sus intentos incansables de persuadirnos a través de mensajes, llamadas y visitas sorpresa. Nos mantuvimos firmes, pero Emma no era de las que se rendían fácilmente. Adoptó una estrategia más astuta. Para celebrar nuestra compra de casa, Anthony y yo decidimos recompensarnos con unas breves vacaciones fuera del estado. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de escapar, y con un poco de dinero extra, parecía el momento perfecto. Planeamos que nuestra casa permaneciera vacía durante nuestra escapada, pero un vecino, un amable caballero anciano de unos 70 años, se ofreció a vigilarla. Nos aseguró que nos notificaría si algo parecía sospechoso. No es que anticipáramos ningún problema. Nuestro asombro fue palpable cuando nos llamó para decirnos que vio a 4 mujeres entrando en nuestra casa. Alarmados, pedimos más información, y la descripción de una de las mujeres coincidía inconfundiblemente con Emma. La confusión y la frustración inundaron a Anthony y a mí mientras tratábamos de entender qué estaba pasando. Llamé a Emma para confrontarla directamente. Emma, ¿qué estás haciendo en nuestra casa? Nuestro vecino acaba de verte a ti y a algunas personas entrar. Oh, me voy a quedar aquí durante 2 semanas con algunas amigas, solo nosotras 4. No te preocupes, no habrá fiestas salvajes. Pensamos que sería encantador pasar un tiempo de calidad juntas. Además, tu casa podría usar un poco de cuidado. Piénsalo como si estuviéramos cuidando tu casa por ti, respondió con despreocupación. Pero ni siquiera estamos allí. ¿Por qué invitarías a tus amigas sin que estemos presentes? Pregunté, sorprendida. Relájate, yo las entretendré, y con los recientes robos en tu vecindario. Considera esto como una forma de mantener tu lugar seguro. Es mejor así, especialmente dado todos los objetos de valor que tú y Anthony tienen. No querríamos que nada desapareciera, ¿verdad? Razonó Emma. Aunque su razonamiento tenía un atisbo de lógica, su enfoque era totalmente injustificado e intrusivo. Era otro ejemplo más de cómo cruzaba la línea, esta vez disfrazada de preocupación por nuestro nuevo hogar. El tono de Emma durante nuestra conversación me dejó sintiéndome inquieta y profundamente sospechosa.
Su mención casual de cuidar la casa sonaba un poco demasiado conveniente, como si esta visita hubiera sido meticulosamente planeada de antemano. El hecho de que apareciera con amigas sin previo aviso, sabiendo que estábamos fuera, encendió varias alarmas en mí. Parecía que había utilizado su llave para entrar a nuestra casa, y me estremecía pensar en lo que podría haber sucedido si nuestro vecino no hubiera estado atento y nos hubiera alertado. Apreciaba su atención, pero no podía quitarme la sensación de que mi gratitud era algo prematura mientras pensamientos inquietantes persistían. Compartí mis ansiedades con Anthony, expresando lo incómoda que me sentía por Emma introduciendo extrañas en nuestra casa. Simplemente no me parecía correcto, y luchaba por comprender sus motivos. Anthony parecía tomárselo con calma, viendo como algo afortunado que alguien estuviera vigilando nuestra casa, lo que podría disuadir un robo potencial. Pero mis preocupaciones iban más allá del simple robo. La historia de Emma sobre sobrepasar límites estaba bien documentada en nuestras interacciones, y esto se sentía como otro ejemplo más que brillaba a la vista. Anthony trató de tranquilizarme, sugiriendo que discutiéramos el asunto con Emma una vez que regresáramos a casa. Reconocía que su renuencia a confrontar a su madre necesitaba llegar a su fin, especialmente a la luz de su comportamiento reciente, comprendiendo lo difícil que era para él, dado que Emma lo había criado sola. Aún me sentía inquieta, no completamente tranquilizada por la determinación de Anthony. Al día siguiente, la llamada de nuestro vecino aumentó mi ansiedad. Me preguntó si todavía estábamos fuera, y le expliqué que Emma y sus amigas estaban en nuestra casa, supuestamente para cuidar las cosas. Sus siguientes palabras nos helaron la sangre. Mencionó haber oído mucho alboroto proveniente de nuestra casa, no los sonidos habituales de alguien viviendo allí, sino más parecido a un trabajo de construcción. Esta revelación dejó a Anthony y a mí sin palabras, mientras lidiábamos con la magnitud de las acciones de Emma mientras estábamos fuera. La situación se volvía cada vez más preocupante, desafiando nuestras suposiciones iniciales y obligándonos a enfrentar la incómoda realidad que nos esperaba a nuestro regreso. La noticia de nuestro vecino hizo que todo encajara. Emma había sido abiertamente crítica con mis elecciones de decoración, considerándolas poco atractivas e insistiendo en que su experiencia era necesaria para mejorar nuestro hogar. El repentino silencio de sus quejas después de enterarse de nuestro viaje ahora me parecía ominoso. Anthony se preguntó si quizás los ruidos podrían haberse malinterpretado, pero los informes del vecino sobre entregas de diseño de interiores y ver a Emma y sus amigas involucradas en los cambios no dejaban lugar a dudas. Resultó que una de sus compañeras era decoradora de interiores profesional, lo que solo solidificó nuestras sospechas. La idea de que Emma se hubiera tomado la libertad de redecorar nuestra casa sin nuestro permiso era absolutamente desalentadora. Tanto Anthony como yo sentimos una mezcla de incredulidad y pánico mientras lidiábamos con la realidad de su comportamiento intrusivo. Le agradecimos a nuestro vecino por ser tan atento y aclaramos que las acciones de Emma eran completamente no autorizadas, destacando la seriedad de la situación. Abrumada por la frustración y la urgente necesidad de actuar, declaré que nuestras vacaciones habían terminado, incapaz de disfrutar otro momento bajo el peso de esta traición. Anthony compartía mi angustia, disculpándose por el comportamiento imprudente de su madre y desconcertado por su elección de involucrar a otros en este proyecto no deseado, sin alternativa para detener a Emma antes de que causara más daño. Contemplé llamar a las autoridades. La idea de involucrar a la policía respecto a Emma era angustiante para Anthony, pero la urgencia de la situación superaba nuestras vacilaciones. Con el acuerdo reacio de Anthony, me puse en contacto con la policía para solicitar un chequeo de bienestar, citando las perturbaciones inexplicables reportadas por nuestro vecino. Este movimiento decisivo, aunque extremo, se sentía como el único paso factible para proteger nuestro hogar de más cambios no autorizados. Cuando hablé con la policía, omití mis sospechas, pero mencioné que mi suegra y sus amigas estaban en nuestra casa, dada la reciente aumento de robos. La policía tomó mis preocupaciones en serio y aceptó realizar un chequeo de bienestar. La retroalimentación de los oficiales fue impactante. Reportaron que nuestra casa estaba en un completo desorden, con trabajos de demolición en curso, causando polvo y destrucción por doquier. Mi decoración cuidadosamente seleccionada estaba dañada o faltante, una clara indicación del desprecio por nuestras posesiones. Al regresar a casa, encontré que la realidad era tan mala, si no peor, de lo que la policía había descrito. Las imágenes que compartieron revelaron la magnitud del caos causado durante nuestra ausencia. Abrumada por la escena, me desmoroné emocionalmente, incapaz de contener mi devastación. Anthony, aunque lleno de rabia, logró mantenerse lo suficientemente compuesto para interactuar con la policía. Dejó claro que su madre había sobrepasado sus límites al emprender renovaciones sin nuestro consentimiento, lo que resultó en daños significativos.
Los oficiales simpatizaron con nuestra situación, reconociendo la carga emocional y financiera de estas alteraciones no autorizadas. Ante la decisión de presentar cargos por daños a la propiedad, Anthony y yo acordamos que necesitábamos hacer que Emma rindiera cuentas por sus acciones. La policía fue solidaria, ofreciéndose a ayudarnos a iniciar acciones legales y prometiendo proporcionar más documentación sobre los daños. Mientras tanto, arreglamos que mi hermana vigilaría la casa hasta que pudiéramos volver. Anthony tomó el mando, asegurándose de que su madre enfrentara consecuencias por su imprudencia, a pesar de mi tumulto emocional, lanzándole cada maldición que se me ocurría a Emma. Anthony manejó la situación con una calma y determinación que fue nada menos que heroica. Rápidamente organizó nuestros vuelos de regreso, decidido a abordar las consecuencias de la intrusión de Emma lo más rápido posible. Nuestro enfoque inmediato era solucionar la situación y comenzar a reconstruir lo que había sido destruido sin cuidado. Anthony y yo no perdimos tiempo. Al regresar a nuestra ciudad natal, fuimos directamente a la estación de policía para tomar acciones formales contra las renovaciones no autorizadas de Emma. Presentamos a los oficiales fotografías de la condición original de nuestra casa junto con la devastación que Emma había causado. Los oficiales, visiblemente impactados por la magnitud de la destrucción, nos instaron a buscar acciones legales por el caos. Mi ira y frustración alcanzaron un punto de ebullición. Estoy comprometido a asegurarme de que Emma aprenda una lección significativa por sus acciones. Nuestra decisión de confrontarla en la estación de policía, donde estaba detenida, surgió de la necesidad de enfrentarnos a ella directamente y ayudarla a entender la seriedad de su comportamiento. Al llegar, la reacción de Emma fue de falsa inocencia y confusión. Preguntó por qué estaba en custodia, actuando como si no supiera nada del caos que había desatado. Su falta de remordimiento, junto con su insistencia de que solo intentaba mejorar nuestro hogar, era frustrante. Anthony, igualmente furioso, cuestionó su delirio, enfrentando su audacia y su desprecio descarado por nuestros deseos y propiedades. Emma, inmersa en un sentido de derecho, afirmaba que sus intenciones eran mejorar nuestro espacio vital, sin tener en cuenta el caos personal y financiero que había creado. Incluso llegó a criticar mi gusto y sugirió que podría arreglar todo si solo la liberaban, claramente sin comprender la gravedad de sus acciones. Sin embargo, nuestra determinación era inquebrantable. Le dejamos claro que ya no se le permitiría acercarse a nuestro hogar y que teníamos la intención de presentar cargos por la destrucción de nuestra propiedad. La realidad de enfrentar repercusiones legales finalmente pareció penetrar en su nube de privilegio al reconocer la determinación en nuestra postura. El pánico se apoderó de ella, y se volvió hacia Anthony, con lágrimas en los ojos, tratando de pintarme como la villana por exigir responsabilidad, suplicándole que intercediera. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos. Estábamos unidos en nuestra decisión de seguir adelante con el proceso legal, asegurando que Emma enfrentara las consecuencias de su intrusión injustificada y las modificaciones que había hecho en nuestro hogar. Ver a Emma aceptar la gravedad de su situación marcó un punto de inflexión en nuestra lucha contra su comportamiento invasivo. Anthony apoyó mi posición sin reservas. En respuesta a la sorpresa de Emma, afirmó con firmeza: «Mamá, Rebecca tiene razón. Al cambiar nuestro hogar para adaptarlo a tus gustos, has ignorado constantemente nuestros límites. Esta fue una violación de más», enfatizando la ruptura de confianza y respeto que había ocurrido. A pesar de sus protestas y de intentar influir en Anthony con apelaciones emocionales, él permaneció firme. Destacó la necesidad de compensación por los extensos daños que había causado, subrayando las graves implicaciones financieras que enfrentaba. Con la realidad de sus acciones expuesta, Emma se derrumbó. No había anticipado la demanda ni el importante golpe que dejaría en sus finanzas. Sus lágrimas y súplicas de perdón eran un marcado contraste con su anterior sentido de derecho. Sin embargo, sus reclamos de dificultades financieras hicieron poco para convencernos. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de tomar medidas tan drásticas. Contraatacamos. Sus gritos de clemencia, envueltos en afirmaciones de buenas intenciones, fueron desestimados. Anthony y yo vimos a través de su fachada, reconociéndola como otro intento de manipularnos. Nuestra determinación se mantuvo firme, a pesar de sus disculpas llorosas y su arrepentimiento de último minuto. El daño a nuestro hogar y nuestra confianza era irreparable. Después de dejarla en la estación de policía, regresamos a casa, listos para reconstruir a partir de la destrucción que había causado. La liberación de Emma bajo fianza y su posterior llegada no invitada a nuestra casa solo consolidó nuestra decisión. Una vez más, Anthony estableció claramente nuestros límites, insistiendo en que no habría más contacto. Los desesperados intentos de Emma por recuperar nuestro favor solo reforzaron la necesidad de nuestras acciones para establecer estos límites y hacerla responsable.
Estábamos decididos a proteger nuestro hogar, nuestra paz y nuestro futuro de cualquier otra interrupción. A pesar del caos, Anthony y yo decidimos quedarnos en nuestra casa, que, aunque dañada, aún era habitable. Esperamos la restitución a través del proceso legal. En última instancia, el tribunal falló a nuestro favor, exigiendo a Emma que nos pagara una compensación sustancial. Ella evitó por poco la cárcel, pero también se le ordenó cubrir nuestros honorarios legales. El juez expresó su desprecio por sus acciones de manera vocal, reduciendo a Emma a lágrimas una vez más. Sin embargo, cualquier simpatía que pudiéramos haber tenido por ella ya había desaparecido. Solo estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. El círculo social de Emma, incluidos los amigos que había involucrado en su esquema, rápidamente se distanció de ella, sin querer asociarse con sus fechorías. Después de la decisión del tribunal, Emma se acercó a nosotros llorando, suplicando perdón y lamentando sus dificultades financieras, que se agravaron por la interrupción del apoyo financiero que Anthony había estado brindando. Durante años, Anthony le había dado generosamente una asignación, pero decidió detenerlo a raíz de su comportamiento destructivo y sus problemas legales posteriores. La súplica de Emma por asistencia, enfatizando su situación desesperada, no resonó con nosotros. Anthony, firme en su postura, destacó la importancia de enfrentar las consecuencias de las acciones de uno, señalando que su sentido de derecho había requerido esta dura lección. La sugerencia de Emma de mudarse a nuestra habitación de invitados como una forma de reconciliarse y recuperar estabilidad financiera fue recibida con un rechazo firme. Anthony dejó claro que ya no era bienvenida en nuestro hogar ni en nuestras vidas, señalando un periodo de no contacto para permitirnos sanar y reevaluar su papel en nuestras vidas, si es que había alguno. La reacción de Emma a la decisión de Anthony fue de incredulidad y desesperación, culminando en una escena emocional en nuestra puerta. Sin embargo, habiendo sido testigos de sus tácticas manipuladoras de primera mano, no nos movimos por sus lágrimas y nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de cortar lazos. En los meses que siguieron, encontramos una nueva paz. La ausencia de la presencia juzgadora de Emma permitió tanto a Anthony como a mí adoptar una perspectiva más despreocupada y positiva sobre la vida. Esta experiencia nos llevó a considerar mantener esta distancia de forma permanente, con la esperanza de un futuro libre de turbulencias e interferencias. Mientras navegamos por este viaje, buscamos apoyo y comprensión, optimistas de que esta decisión nos llevará a la vida plena que siempre hemos imaginado. Gracias por sintonizar. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Mantente asombrado.